¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos a escuchar la palabra del Señor en esta mañana y espero realmente que escuchemos la palabra del Señor, que no escuchéis solamente mi voz, sino que realmente cada uno, como pedía Elisette, el Señor nos dé su capacitación para poder comprender lo que quiere que entendamos en esta mañana, lo que quiere que cambiemos en nuestro corazón. Ay, qué cerca se pone mi mujer. Bien, estamos haciendo una serie de lecturas como iglesia en el Antiguo Testamento. Cada 2 días vamos haciendo la lectura de un capítulo de la Biblia. Estamos ahora en el libro de los Reyes, estamos en medio del primer libro de los Reyes. Y hoy, en el día de hoy, tocaba leer el capítulo 15 de Reyes, pero me quiero ir un poquito hacia atrás, quiero ponernos en el contexto para quien no haya podido seguir las lecturas durante la semana, y quiero abordar finalmente el texto en el capítulo 15, pero quiero irme un poquito para atrás. La semana pasada estuvo Edmundo aquí predicando sobre el final de la vida de Salomón. Nos estuvo hablando de cómo su corazón se torció y abandonó a Dios, desde el momento en el que empezó a tener mujeres, y más mujeres, dice el texto que llegó a tener hasta 1000 mujeres, y dice que las amó a todas y cada una de ellas. Es algo alucinante, ¿no? Hacíamos esta broma de que qué corazón tan grande tenía Salomón, que llegó a amar a tantas y tantas mujeres. El problema fue que no solamente amó a sus mujeres, sino que también adoptó, digamos que amó también a los dioses de esas mujeres. Y la gran mayoría de estas mujeres eran mujeres cananeas, eran mujeres que tenían otras costumbres y otros dioses que no eran el Dios de Israel, que no eran nuestro Dios. Así que el corazón de Salomón, imaginaos, si en cualquier relación la otra persona nos influye, en cualquier relación, siempre somos influenciables y siempre influimos sobre la gente. Pues imaginaos tener 700 mujeres, más no sé cuántas, 300 concubinas, o al revés. Imaginaos tener 1000 mujeres que todas están adorando a otros dioses, que todas piensan en otros dioses, que todas te comen la cabeza con pon este altar para este dios, y pon este ídolo, pon esta figura en este lugar, para que la gente pueda... Pues al final eres influenciable, somos influenciables todos, y el corazón de Salomón fue alejándose cada vez más y más de Dios. El tema es que en las lecturas de esta semana la historia ha avanzado bastante y nos hemos encontrado con una situación que marca un antes y un después en la historia de Israel, ¿vale? Hablamos de la división de los reinos. Hay un momento en el que el reino de Israel, siendo todo un reino, siendo todo un solo territorio, se divide en dos, se parte en dos y queda una zona sur y una zona en el norte. Lo que conocemos, ya se conoce a posteriori como el norte, es lo que ya conocemos como Israel, y en el sur se habla de Judá, aunque es Judá y Benjamín, pero Judá es la que tiene la tribu que tiene más importancia, la más grande. Y se quedan estas dos divisiones, estos dos, digamos, mini-estados, ¿vale? Porque no sé si recordáis, la última vez que estuve aquí hablando, os estuve comentando sobre la importancia de la situación geográfica del pueblo de Israel, de donde Dios quiso poner a su pueblo, porque era un lugar de paso para mercaderes, y era cierto que siendo Israel un estado ya ciertamente pequeño, ya bastante pequeño en comparación con otros grandes imperios, el objetivo de Dios al formar este pueblo y ponerlo en este lugar no era tanto el de ser destacados por su poder, por su grandeza, por su potencia, que también, sino que era más el hecho de ser destacados por su influencia, por ser un pueblo influente, un pueblo de influencia sobre los demás. Y recordamos aquellas palabras que Dios le hizo a Abraham en aquella primera promesa, que le dijo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y no se refería a que esto iba a hacer algo pues algo conceptual, no, de Abraham nace lo que acaba siendo el pueblo de Israel, y Dios quería bendecir a todas las naciones de la tierra a través de ese pueblo, como le prometió a Abraham, pero algo que Dios tiene característico en su ser es que Él tiene un plan, pero también nos deja hacer nuestros planes. Él tiene como un gran plan, pero también nos deja a nuestra elección, nos deja
nos permite escoger si queremos o no queremos seguirle. Es así de sencillo, no quiero darle más vueltas. Si queremos o no queremos escoger su plan. Si preferimos su plan o preferimos los nuestros. Y el tema está en que el pueblo de Israel en este punto escogió olvidarse del plan de Dios, olvidarse de ser una nación unida para ser de influencia y hablar de Dios a otras naciones, sino que escogió centrarse en su ombligo, centrarse en sí mismo y dividirse y formar dos mini-estados que sin duda juntos hubiesen tenido mucha más fuerza, mucho más poder, pero esto también es un poco teorizar sobre algo que nunca llegó a ocurrir. Pero aún así, el plan del pueblo de Israel, de los israelitas en conjunto, fue diferente al plan de Dios en ese momento. Y no solamente es que escogieran otro plan, un plan diferente, sí que escogieran su propio plan, sino que lo que ellos decidieron hacer fue escoger el plan de otras naciones. Lo realmente grave es que no solamente escogieron abandonar el plan de Dios, sino que decidieron adoptar el plan de otras naciones, de naciones paganas que había alrededor. Así que esta semana empezábamos a leer cómo el pueblo de Israel empezaba a desviarse del plan de Dios y empezamos con ese primer rey que hubo después de Salomón, que fue su hijo, que se llamaba Roboam, ¿vale? Un nombre muy común. Roboam lo encontramos en cada esquina, encontramos a un Roboam con el que nos podemos confundir. Así que Roboam, un hombre llamativo por lo que hizo, tuvo la genial idea de, como primera decisión, ponerse al pueblo en su contra. Hasta ese momento era solo un pueblo, hijo de Salomón, reina sobre todo Israel, y lo que decide es ponerse a todo el pueblo en su contra. ¿Cómo? Muy fácil. Salomón, en su reinado, su política fue de apretar al pueblo con impuestos. Salomón fue duro con el tema de impuestos. Estaba apretando quizá un poco de más a los ciudadanos con el tema de impuestos. Recordad que construyó su gran palacio, construyó un gran templo y todo esto, como sabemos hoy en día, sale del bolsillo de los trabajadores, sale de nuestro bolsillo, nadie regala nada, por así decirlo. Así que se puede llegar a entender que con tantas obras, con el hecho de establecer un reino fuerte y con muchas alianzas, Salomón necesitara de muchos impuestos. Pero cuando Salomón murió y subió Roboam, su hijo, al trono, lo que le pidieron los ciudadanos fue, oye, bájanos los impuestos, porque realmente Salomón nos tenía apretados. Lo de apretarse el cinturón ya se llevaba entonces, ¿sí? Se apretaban el cinto, que no tenían cinturón, se apretaban el cinto. Y la petición del pueblo fue, Roboam, bájanos los impuestos porque estamos ahogados. Y Roboam, realmente creo que no le hubiese costado mucho decir, oye, pues mira, tenéis razón, bajamos los impuestos, me gano el favor, me gano el cariño de toda mi gente y seguimos adelante. Pero el tema está en que se dejó aconsejar mal y lejos de ganarse el cariño de la gente y de concederles esta petición, les dijo todo lo contrario. Fijaos lo que les dijo en el capítulo 12 de Primero de Reyes, capítulo 12, versículo 10. Dice al final, dice, así les hablarás, este es el consejo que Roboam cogió, así les hablarás al pueblo, mi dedo meñique es más grueso que los lomos de mi padre. Si mi padre fue malo, preparaos que vengo yo. Por cuanto mi padre os cargó con un pesado yugo, yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con látigos, pero yo os castigaré con escorpiones. Roboam, qué majo. Menos mal que no ha habido muchos más Roboams, porque ya el nombre te da un poquito así de tiricia casi. Esto hizo que las tribus del norte, lo que conocemos ahora como Israel, os decía antes, las tribus del norte decidieran separarse y decidieron hacer fuerza y escogieron otro líder. Mira que había gente que podían tener nombres diferentes, pues cogieron un nombre que se llamaba Jeroboam. Está Roboam en el sur y Jeroboam en el norte, reinando. El problema está en que Jeroboam, digamos que tampoco fue un rey excesivamente bueno. Quizás sí que se ganó un poquito el favor de la gente, pero espiritualmente fue un rey nefasto. De hecho, todos los reyes que se van a ir viendo en las tribus del norte, en lo que es el nuevo reino de Israel, van a ser malos. Van a ser reyes que van a hacer lo contrario a lo que Dios pedía a su pueblo
y en el sur se van a ir alternando. Van a haber reyes buenos, van a haber reyes malos, pero en el norte, ya a partir de Jeroboam, todos los reyes van a ser malos. Y lo que sí que hizo Jeroboam fue buscarse el cariño de la gente. ¿Qué pasó? Lo interesante de Jeroboam es que tenía la oportunidad de su vida delante de sus narices. Tenía la oportunidad de su vida, porque ya cuando era un muchacho, cuando era más joven y Salomón aún estaba en el reino, Jeroboam no estaba de acuerdo con la manera de reinar de Salomón. Y de hecho se dice en el texto bíblico que era su enemigo, que se rebeló contra Salomón y tuvo que huir de Jerusalén. Jeroboam tuvo que coger, pues no sé si un caballo, y echar por piernas porque se rebeló en contra del rey Salomón. Y en medio de esta rebelión, en medio de este huir, vino él un profeta del Señor, y fijaos lo que le dijo el profeta Roboam. Esto está en el capítulo 11, versículo 29, voy a hacer un salto. Dice, sucedió en aquel tiempo que cuando Jeroboam salió de Jerusalén, el profeta Ahías, silonita, lo encontró en el camino. Ahías se había puesto un manto nuevo y los dos estaban solos en el campo. Entonces Ahías tomó el manto nuevo que llevaba sobre sí, lo rasgó en 12 pedazos y dijo a Jeroboam, toma para ti 10 pedazos, porque así dice el Señor Dios de Israel, he aquí, arrancaré el reino de la mano de Salomón y a ti te daré 10 tribus. Y esto vemos que se acabó cumpliendo. Más adelante sigue la profecía de este tal Ahías, y en el versículo 37 dice, y a ti te tomaré, a ti Jeroboam, te tomaré, y reinarás sobre todo lo que deseas, y serás rey sobre Israel. Fijaos en esto, sucederá que si escuchas todo lo que te ordeno, y andas en mis caminos, y haces lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, entonces estaré contigo y te edificaré una casa perdurable como la que edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Fijaos que Jeroboam tenía en sus manos ser un David el segundo, por decirlo de alguna manera, ser un segundo David, un nombre de referencia, una referencia en cuanto a un nuevo linaje. Fijaos las palabras, estaré contigo y te edificaré una casa perdurable como la que edifiqué a David. Ojo la promesa de Dios, porque no es poca cosa que Dios te diga eso. No es poca cosa. Pero como decía, Jeroboam tampoco tomó buenas decisiones. Y cuando se instaló como rey del norte, se dio cuenta de que el templo de Dios está en Jerusalén. Jerusalén está en el sur. Jerusalén es la capital de Judá, digámoslo así. Así que en el reino de Roboam, su enemigo, entre comillas, y sin comillas también, ¿qué pasó? Que en ese momento Jeroboam tuvo miedo de que la gente, al tener que ir a hacer los sacrificios y al tener que ir a adorar a Dios a Jerusalén, porque es donde está el templo, la gente viera que al entrar en Judá, oye, pues se vive muy bien. Oye, pues la vida en Judá es maravillosa y encima estamos cerca del templo. Oye, ¿por qué nos fuimos de Judá? Vamos a juntarnos otra vez, vamos a ser otra vez una nación fuerte, una nación unida. ¿Por qué nos hemos separado? Esto se le metió en la cabeza a Jeroboam y empezó a maquinar. ¿Cómo soluciono esto? No quiero que la gente se asuste o empiece a coger como referencia el reinado de Roboam sin saber siquiera cómo era y quieran otra vez volver y me abandonen a mí y me traicionen y me quede yo con una mano delante y otra detrás. ¿Qué hizo Jeroboam? Ya veis que con los nombres va a ser complicado hoy. Hizo 4 cosas. En primer lugar, decidió construir 2 becerros de oro. ¿Os acordáis como Aarón, cuando el pueblo de Israel acababa de salir de Egipto? 2 becerros de oro, no 1, sino 2. Y proclamar que estos 2 becerros eran Jehová. Así de claro lo dijo. Esto, yo me imagino, no sé cómo de grandes serían esos becerros, pero yo me imagino, los puso en un altar. Esto es vuestro Dios, el Dios que os sacó de Egipto, el Dios de David. Esto es Jehová. Ellos no pronunciaban el nombre de Dios. Esto es vuestro Dios, este es el Señor. Y a esto tenéis que adorar. En segundo lugar, hizo altares para estos dioses y para que los habitantes de Israel, los habitantes del norte, no tuvieran que entrar en Judá, no tuvieran que ir al reino separado y pudieran adorar a ese Dios
es desde su propio territorio. En tercer lugar, anuló el propósito de Dios, anuló el propósito que Dios le dio a la tribu de Leví. Dios a través de Moisés ordenó que solamente los levitas pudieran gestionar todo lo que son los sacrificios y la adoración en el templo. A Jeroboam esto le dio igual. Dijo, si no estamos en el templo, pues oye, que cualquiera pueda ser sacerdote. Y cualquiera, literalmente cualquiera, podía pedir ser sacerdote y empezar a sacrificar cosas a esos becerros que ellos llamaban Dios. Y en cuarto lugar, instituyó propias fiestas, unas fiestas propias para el pueblo, para el reino del norte, diferentes a las que Dios marcó en la ley de Moisés. Así que el panorama, como veis, tanto en el norte como en el sur, nos queda bastante chungo. Nos queda un panorama muy desolador. En Israel, en el norte, tenemos a un rey inteligente que quiere ganarse el cariño de su pueblo, de su gente, pero que no le importó tanto el hecho de haber podido ser un segundo David. No le importó tanto el apartado espiritual, sino que fue un rey quizá un poco más práctico. Y en el sur nos encontramos a un rey no tan inteligente, porque enseguida se puso a todo el mundo en contra, pero que además se mostró como un tirano inicialmente. Sí que es verdad que Roboam parece que tuvo un intento de agradar a Dios, pero duró 3 añitos, según el texto bíblico. Algo interesante de estas historias de los reyes, tanto de Israel como de Judá, es que los estudiosos los han clasificado en 2 grupos, ¿vale? Yo ya lo he ido diciendo, pero ya os digo, oficialmente hay 2 grupos, 2 tipos de reyes de Israel y de Judá. Están los que son los buenos y los malos, ¿vale? ¿En qué consiste una cosa? Pues los buenos son los que hicieron lo recto ante los ojos del Señor, como David su padre. Esta frase, hizo lo recto ante los ojos del Señor, como David su padre, se va repitiendo en cada historia de cada uno de los reyes, si esos reyes realmente lo hicieron. Y por otra parte están los malos, que literalmente pone, hicieron lo malo ante los ojos del Señor y anduvieron en el camino de Jeroboam y en el pecado con que hizo pecar a Israel. ¿Vale? Los reyes buenos y los reyes malos. Y fijaos que el texto bíblico utiliza 2 referentes. Por una parte utiliza el referente de David como rey bueno y el referente de Jeroboam, el que pudo ser un segundo David bueno, acabó siendo un referente de un rey malo, de un rey que se desvía de la voluntad de Dios, Jeroboam. Y cuando llegamos al capítulo 15, que es a donde queremos llegar, vemos que hasta ahora tanto el norte como el sur han tenido 2 reyes y los 2 los podemos meter en el saco de los reyes malos. Pero vamos a ver cómo esta descendencia, nos vamos a centrar en el sur, cómo esta descendencia, vamos a ver qué pasa con esta descendencia. Porque en este capítulo podemos repasar la trayectoria de 2 reyes y vamos a intentar llegar a una conclusión. Como decía, nos quedamos en el sur y vemos la fantástica descendencia de David, el siguiente peldaño en el linaje después de Roboam, David, Salomón, Roboam, y cuando muere Roboam aparece un rey que se llama Abiam, que es su hijo, y esto lo encontramos ya capítulo 15, versículo 1, en el año 18 del rey Jeroboam, hijo de Nabat, Abiam comenzó a reinar sobre Judá, y reinó 3 años en Jerusalén, y el nombre de su madre era Maaca, hija de Absalón. Vale. Algo bonito de la Biblia, ya lo he dicho más de una vez, es que no miente. La Biblia no es un libro que intente endiosar a personas, intente endiosar mucho menos a los reyes. Y las crónicas de los reyes son así, no esconden los errores y las flaquezas de estos reyes. Y un buen ejemplo es el ejemplo de este rey, Abiam. Porque nada más mencionarlo se nos presenta cómo va a ser su reinado. Ya de entrada nos dice que va a ser un reinado cortito, de 3 años. Esto lo dice en el versículo 2, exacto. Reinó 3 años en Jerusalén y el nombre de su madre era Maaca, hija de Absalón. Vale. Seguimos leyendo, seguimos hablando de qué tipo, ya vemos cuánto va a durar y vemos qué tipo de reinado va a ser. Versículo 3. Y anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de él, y su corazón no estuvo dedicado por entero al Señor su Dios, como el corazón de su padre David. Así que tenemos a otro rey del estilo de Roboam, del estilo de Jeroboam, un rey que no va a seguir la voluntad, que no va a seguir el corazón de Dios. El tema está
en que a Dios no le interesa tanto, no le importa tanto dejar una narrativa poderosa y deslumbrante, que, como hacían otras naciones como los persas, o hay secciones de algunos escritos antiguos que son muy graciosos, en guerras que se sabe que un imperio perdió y que fue derrotadísimo. Se habla de que el emperador no perdió la guerra, sino que decidió echarse hacia atrás, y literalmente dice que cuando acabó, que en la guerra el emperador se iba alejando, pero siempre de cara. Y es gracioso como los imperios antiguos sí que buscaban el dejar siempre en buen lugar a los reyes, a los emperadores, a las personas importantes, pero la Biblia no quiere dejar una narrativa deslumbrante sobre los reyes del pueblo. No le interesa tanto que estos hombres o mujeres sean admirados por la gente. No busca que las personas vean unas fachadas impresionantes cuando el corazón está podrido. Lo que a Dios le interesa es mostrar lo que hay dentro. Lo que a Dios le interesa es mostrar lo que hay en el corazón de esas personas. Que podamos conocer, viendo su palabra, que podamos conocer los corazones de estos hombres y de estas mujeres, que pueden ser ejemplos a seguir y ejemplos a evitar. Porque muchas veces tomamos solamente los héroes de la Biblia como ejemplos a seguir, pero también hay muchos ejemplos a evitar, como Abiam, como este rey. Una y otra vez entiendo que el mensaje es el mismo y llevamos, entre comillas, taladrando mucho con esta idea, pero puede que nos hagamos pesados o repetitivos, pero el mensaje de la palabra es claro. A Dios Dios no valora tanto lo de fuera, sino lo de dentro. Dios valora lo que hay en nuestros corazones y ahí es donde Él mira. Eso es lo que a Él le importa. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está tu corazón? Eso es lo que Dios quiere mirar. ¿Dónde está tu corazón? Queda claro que el corazón de Abiam estaba bien lejos de Dios. Y una vez más, la narrativa bíblica nos muestra lo que le importa a Dios. Volvemos al referente, volvemos a aquel que sí tenía un corazón conforme al de Dios. Versículo 4. Pero por amor a David, el Señor su Dios le dio una lámpara en Jerusalén, levantando a su hijo después de él y sosteniendo a Jerusalén. Porque David había hecho lo recto ante los ojos del Señor y no se había apartado de nada de lo que él había ordenado durante todos los días de su vida. Fijaos aquí, excepto en el caso de Urías hitita, aquel hombre al que mató. Dios pretende mostrar aquí el punto donde quiero llegar. El ser humano es infiel, el ser humano se equivoca. Personas como David pueden rectificar, pero Dios se mantiene fiel. Dios le prometió a David un linaje que no se acabaría. Y Dios estaba cumpliendo. Tenía unos desgraciados como nietos y bisnietos David, pero Dios cumplió. Y Dios mantuvo ese linaje. ¿Por qué? Porque Él sabía quién tenía que venir después de todos estos. Él sabía que tenía que venir el Mesías, que tenía que venir el Salvador, que tenía que venir Jesús. Pero no nos adelantemos. Seguimos en el texto del capítulo 15. Y 3 versículos más abajo, literalmente, en el versículo 8, ya, Abiam se acaba. Y durmió Abiam con sus padres y lo sepultaron en la ciudad de David, y su hijo Asa reinó en su lugar. Algo bonito de estos textos que estamos leyendo es que tenemos las mismas historias repetidas, sí, prácticamente repetidas, explicadas diferente en el libro de los Reyes y también en los libros de las Crónicas. Si giráis unas cuantas páginas, después de Segundo de Reyes, viene Primero y Segundo de Crónicas, repite mucho estas historias, pero están escritas diferente. Tienen otro punto de vista porque están escritas en otro momento histórico, están escritas con otro propósito para llegar a un pueblo, en Crónicas en este caso, a un pueblo que acaba de volver de Babilonia, del exilio, y es un pueblo que necesita recobrar fuerzas, es un pueblo que necesita volver a reconectar con Dios. Y los escribas, los historiadores, escriben otra vez la historia, pero la escriben con otros matices, con otros puntos de vista muy interesantes. Os animo a que durante la semana vais leyendo el libro de Reyes, pero vayáis echando un vistazo en los libros, en este caso el paralelo está en Segundo de Crónicas, porque es muy interesante ver cómo te da detalles, te da información que el libro de Reyes a lo mejor no te da, pero son cosas muy importantes, muy interesantes. Por ejemplo, en el reinado de Abiam, que en Crónicas lo llaman Abías, ¿vale? Es la misma persona, pero supongo que porque el hebreo es un idioma muy complicado y se pueden confundir fácilmente algunas letras, le cambian el nombre.
Pero en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 13, nos explican los cronistas la historia de Abías también, de Abiam, ¿vale? Lo voy a llamar Abías a partir de ahora. Y vemos, segundo de Crónicas 13, que Abías le plantó cara a Jeroboam. No fue un rey, digamos, distante, sino que intentó luchar contra Jeroboam y le hizo guerra. Y fijaos, en el momento en el que se plantan en una batalla, las palabras que Abiam pone en su boca, las palabras que dice, no olvidemos en qué saco estaba. Estaba en el de los buenos o en el de los malos. Estaban los reyes que no siguieron el corazón de Dios. Pero fijaos las palabras que vienen a continuación, que le dice Abías al ejército enemigo. Fijaos cómo, bueno, lo vamos a leer. Segundo de Crónicas 13, versículo 5. Dice, ¿no sabéis que el Señor, Dios de Israel, dio a David el reino sobre Israel para siempre? A él y a sus hijos con pacto de sal. Pero Jeroboam, hijo de Nabat, siervo de Salomón, hijo de David, se alzó y se rebeló contra su señor. Y se juntaron con él hombres indignos y malvados que prevalecieron sobre Roboam, hijo de Salomón, cuando Roboam era joven y tímido. Y no pudo prevalecer contra ellos. Y fijaos cómo mueve la historia para decir, nosotros somos los buenos, somos los de Judá, somos los hijos de David, pero Roboam era muy joven y por eso se pudieron separar. Fijaos cómo cambia la historia según quien la cuenta. Y ahora vosotros intentáis resistir al reinado del Señor que está en manos de los hijos de David, nosotros. Imagino a la gente, ¡guau! Porque sois una gran multitud y tenéis con vosotros los becerros de oro que Jeroboam os hizo por dioses. ¿No habéis echado fuera a los sacerdotes del Señor, los hijos de Aarón y los levitas, y os habéis hecho sacerdotes como los pueblos de otras tierras? Dais vergüenza, habéis abandonado a vuestro Dios, como si yo le siguiera. Cualquiera que venga a congregarse con un novillo y 7 carneros, aún éste puede llegar a ser sacerdote de los que no son dioses. Mas en cuanto a nosotros, nosotros los judíos de verdad, los que moramos, los que estamos del lado de Dios, el Señor es nuestro Dios y no le hemos abandonado. Y los hijos de Aarón sirven al Señor como sacerdotes, como Dios manda, y los levitas en sus funciones. Y cada mañana y cada tarde, y venga religiosidad, y venga religiosidad, y venga religiosidad. Y se pega el moco, perdóname la expresión, se pega el tío una sobrada cuando sabemos que fue un hombre que no siguió a Dios. Se pega una sobrada muy interesante. Y a mí me llama mucho la atención estas palabras de Abías. Porque este hombre había hecho lo malo delante de los ojos de Dios. Vamos a ver cómo cuadran estas palabras con el reinado que le dejó a su heredero, a Asa. Porque al final nuestras acciones nos definen. Podemos hablar mucho, pero al final nuestras acciones nos definen. Volvemos a Primero de Reyes, capítulo 15. Y cuando ya aparece Asa, nos hemos quedado justo ahí antes, versículo 11, dice que Asa hizo lo recto ante los ojos del Señor como David su padre. Tenemos el referente bueno y Asa siguió el ejemplo de David su padre. Perfecto. Pero fijaos lo que hizo. También expulsó de la tierra a los sodomitas de cultos paganos y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. Y también quitó a Maaca, su madre, de ser reina madre, porque ella había hecho una horrible imagen de Asera. Asa derribó su horrible imagen y la quemó junto al torrente de Cedrón. Es decir, el perfecto judío Abías era un hombre que se llenó la boca de tener a Dios de su parte, de tener la palabra de Dios con él, de ser del pueblo escogido, de ser súper guay, pero permitían su reinado la sodomía, los cultos paganos, los ídolos, e incluso tenía una mujer que adoraba a Asera, que era su abuela o su madre, a Maaca, como reina madre, como una persona especial dentro del pueblo de Israel, y era una sacerdotisa de Asera, que era una diosa cananea. Repito otra vez, me encanta la Biblia porque no nos deja con la visión humana. Va al corazón, nos da la perspectiva de Dios, va al corazón de las personas. Y viendo este ejemplo de Abías, me venía a la mente un texto en Mateo. Y dices, ¿cómo? Pues no lo sé. En Mateo 3 nos encontramos con Juan el Bautista haciendo lo suyo, bautizar. Juan
predicaba el arrepentimiento de los pecados y bautizaba a las personas. Y en esto, que cuando estaba bautizando, si me queréis acompañar, estamos en Mateo capítulo 3. Me he pasado. Estaba bautizando y se le acercan los abías de la época, o los abiams de la época, los fariseos. Dice capítulo 3, versículo 7, cuando vio que muchos de los fariseos y los saduceos venían para el bautismo, les dijo, camada de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento. Y no presumáis que podéis deciros a vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Me llama mucho la atención una frase que les dice especialmente. No presumáis de que podéis deciros a vosotros mismos, Abraham es nuestro padre. Somos judíos y Dios está con nosotros porque somos súper judíos. Me parece brutal la advertencia que Dios nos lanza aquí, que lo hace a través de Juan y a través de Abías. No te pienses que por ser religioso, lo tienes todo hecho. No te pienses que por cumplir ciertos requisitos litúrgicos estás cerca de Dios. No te pienses que por pertenecer a cierta iglesia, a cierta denominación, a venir a todo, a participar, a servir, a estar involucrado, no te pienses que eso te hace estar cerca de Dios. Los fariseos, y seguramente Abías, se creían que por hacer esto y por hacer aquello, conforme a lo que la ley les decía, ya se habían salvado. Y fijaos que digo, se habían salvado, porque ellos se salvaban a sí mismos. Casi no pedían ni permiso a Dios para que les salvara. Es como, yo hago esto y Dios me salva. Porque así funciona. Yo mando sobre Dios. Yo digo cuando Dios me tiene que salvar, porque yo hago esto y yo hago aquello. Con su esfuerzo, con su religiosidad, pensaban que ya se ganaban la aprobación de Dios, que ya se ganaban el cielo. Pero Juan les da esta advertencia. Oye, Dios no valora tanto lo que puedas hacer, porque Dios, de algo inútil como unas piedras, levanta hijos. Y la clave es darse cuenta de que lo que Dios valora es el corazón. Queridos, esas piedras somos nosotros. Somos nosotros. Somos esas piedras. ¿Qué has hecho tú para ganarte la salvación de Dios? ¿Nada? ¿Qué he hecho yo? ¿Nada? ¿Prepararme una predicación? ¿No? No. Somos piedras, somos cosas incapaces de lograr la aprobación de Dios. Pero, por su gracia, somos sus hijos. Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Pero qué fácil es pasar de ser una piedra a ser un Abías. Qué rápido se sube nuestro orgullo, nuestro fariseísmo, y pensar que porque cumplo con ciertos requisitos eclesiales, con cierta normativa, Dios me ama más o estoy más cerca de Él. La enseñanza de la historia de Abías y de estas palabras de Juan creo que es la misma. Cuidado con valorar más lo que hacemos y lo que creemos que somos que lo que hay en nuestro corazón. Valoramos tanto lo que queremos hacer, lo que pensamos hacer, lo que queremos hacer por Dios, que nos olvidamos de dónde está nuestro corazón. Y no ponemos el corazón en eso que hacemos para Dios. La historia de Abías la tenemos como un ejemplo a evitar. Sin embargo, la de su hijo Asa es todo lo contrario. Asa alineó su corazón con el de Dios, y esto marcó su vida y marcó su reinado, y marcó el futuro, porque su hijo Josafat volvió a ser un gran rey, y hizo una gran reforma espiritual dentro de Judá. Pero me gustaría terminar con 3 ejemplos muy rápidos de la vida de Asa, de cómo Asa es un ejemplo a imitar, a diferencia de su padre, a imitar por nosotros en nuestra vida espiritual, en nuestra vida cristiana. En primer lugar, ya lo hemos leído esto, lo volvemos a leer si queréis. Primero de Reyes 15, versículo 12. También expulsó de la tierra a los sodomitas de cultos paganos, quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. Ya hemos leído, Asa comenzó limpiando su vida y la de todo su pueblo.
de aquello que les ponía en peligro de pecar, de aquellas cosas que se ponían en el lugar de Dios. Es importante que vayamos revisando nuestra vida y vayamos limpiándola de aquellas cosas que ocupan el lugar de Dios, de aquellas cosas que nos pueden hacer pecar, de aquellas cosas que nos pueden desviar de lo que Dios tiene para nosotros. Todo lo que nos facilite la oportunidad de pecado, debemos quitarlo de nuestra vida. Fijaos que cuando Pablo habla sobre la tentación, sobre la idolatría, no nos animaba, lo dice en varios lugares, no nos anima ni anima a quien escribe a resistirla, a enfrentarse a la tentación. Lo que Pablo dice es, huye, huye. Cuando tengas tentación, huye. No te enfrentes a ella porque te vas a caer, porque te vas a equivocar, porque la tentación es muy fuerte, porque el enemigo sabe dónde tiene que meterte el pinchico. Cuando te enfrentes a la tentación, huye, aléjate, porque enfrentándote lo más posible es que acabes cayendo. Lo mejor es hacer como Asa, limpia las cosas, limpia tu vida de aquello que te puede alejar de Dios. En segundo lugar, vemos que la vida de Asa no fue perfecta. Versículo 14, nos hemos quedado antes en el 13, versículo 14, dice, pero los lugares altos no fueron quitados. Sin embargo, el corazón de Asa estuvo dedicado por entero al Señor todos sus días. Pero los lugares altos no los quitó. Asa se equivocó ahí. Y tenemos que ser honestos. Nos vamos a equivocar. Pero su corazón estaba dedicado a Dios. En una vida dedicada a Dios pueden haber errores. Pueden haberlos. Y los van a ver. Asa fue un ejemplo para su pueblo y no fue un ejemplo perfecto. Igual que su padre David, que su bisabuelo, entenderme. David tampoco fue un rey perfecto. Pero el mundo nos enseñaba la semana pasada que tuvo la capacidad de rectificar. ¿Acordáis de la imagen del avión? Que si se desvía un grado, luego tiene que ir volviendo. Que está más rato desviado el avión que en la trayectoria que tiene que coger. Por los vientos, por las cosas que pasan en la vida, nos podemos ir desviando. Pero tener la actitud de David de rectificar, de volver hacia donde tenemos que ir, es lo importante. Esa capacidad de rectificar, de buscar que nuestro corazón esté alineado con el de Dios. Cuida tu corazón, porque de él emana la vida. Cuida tu corazón. En tercer lugar, quiero remarcar que la espiritualidad de Asa también fue marcada por su adoración a Dios. En el segundo libro de las Crónicas, otra vez en el texto paralelo, nos encontramos como en medio de la dificultad, Asa clama a Dios. Entonces Asa, segundo de Crónicas 14, entonces Asa invocó al Señor, su Dios, y dijo, Señor, no hay nadie más que tú para ayudar en la batalla entre el poderoso y los que no tienen fuerza. Ayúdanos, oh Señor, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos, y en tu nombre hemos venido contra esta multitud. Oh Señor, tú eres nuestro Dios, que no prevalezca hombre alguno contra ti. En momentos de dificultad, en momentos de bendición, clamar a Dios es algo importantísimo, es una práctica buenísima que también encontramos en la vida de este hombre, en la vida de Asa. La oración en la vida del creyente, el hablar con Dios, el conversar con Él, es fundamental para una espiritualidad sana, para llevar una vida cristiana sana. Y una vida de adoración en lo privado produce momentos de adoración en comunidad bastante bestias. Cuando tú en lo privado cuidas tu relación con Dios, en comunidad, en iglesia, la cosa va a ser diferente. La cosa va a ser muy buena. Fijaos el ejemplo de Asa, no me lo invento, no es una frase bonita que quiero decir, sino que el ejemplo de Asa se cumple. Dice que reunió a todo Judá, pero no quiero equivocarme. Sí, reunió a todo Judá y Benjamín, a todos los de Efraín, Manasés y Simeón, que residían con ellos porque muchos de Israel se habían pasado a él cuando vieron que el Señor su Dios estaba con él. Se reunieron pues en Jerusalén en el tercer mes del año 15 del reinado de Asa. Y aquel día sacrificaron al Señor, recordad que esta es la manera que en aquel momento se adoraba en comunidad, sacrificaron al Señor 700 bueyes y 7.000 ovejas del botín que habían traído. Una reunión de adoración. Hoy tendríamos, pues yo qué sé, un grupo de música con 800 músicos, con 500 violines y 400 trompetas, no sé, que cada uno se imagine cómo sería su momento de adoración sublime. En este momento era un momento de adoración, de gratitud, de adorar a Dios, de levantar su nombre por lo que había hecho
En momentos de debilidad y en momentos de bendición clamamos a Dios, y en momentos de comunidad hay tiempos de adoración muy, muy buenos. Y con esto me gustaría cerrar este tiempo, esta predicación. Me gustaría que, así donde estáis sentados, podáis buscar en parejas o en grupos de 3, como mucho 4 personas, que podáis orar unos por otros, que podáis pedirle a Dios que nos ayude a ser más como Asa, que podamos coger ese ejemplo a imitar y que echemos cosas de nuestra vida y echemos el ejemplo de Abías, el ejemplo a evitar, nos lo podamos quitar de encima, que abandonemos el orgullo de ser cristianos para someternos a una vida espiritual alineada con el corazón de nuestro Dios. Así que tendremos unos minutitos de oración los unos por los otros. Y Manel, si quieres cerrar tú con una oración cuando haya pasado este tiempo. Gracias.